Siento mucho porque hay una jornada muy intensa de reflexión con la participación de diferentes representantes de grupos que luchan cada día desde sus espacios por que la dignidad se haga costumbre. Así que sin más, le cedo la palabra a Eduardo Guerrero, que va a hacer la presentación del informe que hoy nos convoca, de conformidad con el proyecto que ya del programa que todas ustedes conocen. Muchísimas gracias nuevamente al Instituto y a todas ustedes por responder a esta llamada de solidaridad y de dignidad. Gracias, Marce, y gracias nuevamente a todas y a todos por estar acá, especialmente a Lottie Cunningham, presidenta de Sejutcan, a don Constantino como representante de las comunidades Miskitu, que también por acá nos acompaña. Y la idea, bueno, es contarles un poco sobre los hallazgos, sobre el proceso de elaboración de este informe y cuál es el objetivo y la justificación del por qué estamos hoy acá y por qué hemos elaborado este documento. Primero, bueno, el informe, como ustedes sabrán, se centra en 12 comunidades indígenas Miskitu de la costa caribe norte de Nicaragua, de esta región, que es una región rica en recursos naturales, una región de muchos recursos pesqueros, forestales, mineros, y una región que en el ámbito social tiene grandes carencias. Los índices de desarrollo humano, por ejemplo, se muestran por debajo de la media nacional, índices de desnutrición y en general el contexto social es sumamente complicado. En este contexto, las comunidades indígenas que han sido históricamente excluidas, segregadas en Nicaragua, como en muchos de los países de nuestra región, se enfrentan a una situación crítica y preocupante de violencia. Además de esta violencia estructural y esta violencia sistemática de los pueblos indígenas en Nicaragua, el pueblo Miskitu, que comparte la región con otros pueblos indígenas, se ha visto amenazado por una situación preocupante respecto de la invasión de sus tierras y de sus territorios. Las 12 comunidades que son objeto de este informe son beneficiarias de medidas de protección ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Algunas por la Comisión Interamericana, estas son las 12 comunidades son beneficiarias ante la Comisión Interamericana y 7 de ellas ante la Corte Interamericana, beneficiarias de medidas provisionales. Ante la falta de respuesta del Estado, ante la Comisión, acudimos junto con Sejutcan a la Corte Interamericana a buscar esta protección y la Corte ordenó al Estado implementar las medidas para proteger la vida, la integridad y la identidad cultural de las comunidades indígenas en Nicaragua, pero también la protección a las personas defensoras de derechos humanos que han acompañado esta lucha y reivindicación por los derechos indígenas. Entonces, a la par de las personas de las comunidades, integrantes de Sejutcan también son beneficiarias de esta protección interamericana por la situación de violencia que también les alcanza por vincularse a la defensa de los derechos territoriales. Dentro de la metodología y el proceso de elaboración de este informe, nos valimos de toda la información recabada durante la tramitación de las medidas y del arduo trabajo que durante más de 20 años Sejutcan desarrolla en la costa caribe norte. Entonces, con toda esta información recopilada, más visitas de campo que realizamos directamente a las comunidades, entrevistas que tuvimos con las personas de las 12 comunidades, asambleas comunitarias, además de fuentes de información secundarias como informes de Naciones Unidas y la muy poca información oficial que tiene el Estado disponible, que además de ser poca, está desactualizada. Entonces, de lo poco que pudimos recuperar de las bases de datos oficiales del Estado, además de la información que el Estado presentó en el marco del proceso interamericano, obtuvimos esta información que da fuente a este informe. El conflicto parte de una disputa por la tierra. Tenemos a las comunidades que en el marco de la legislación nicaragüense, que es una legislación que en el papel es muy completa, la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas, hay una ley, la Ley 445, que se promulga en 2012 y que reconoce la propiedad colectiva de los territorios indígenas, pero la realidad es que del papel a lo que viven las comunidades día a día hay una brecha muy grande. A pesar de que los territorios indígenas en la costa caribe norte cuentan con títulos de propiedad colectiva,
El Estado ha fallado en completar las 3 etapas para que se cumpla este proceso. Está la demarcación, que implica que los territorios sean identificados geográficamente; la titulación, que implica que el Estado otorga a las comunidades la propiedad en título de estos territorios; y una tercera etapa, que es el saneamiento, que el saneamiento es básicamente el proceso por el cual las personas no indígenas que habitan los territorios de las comunidades son trasladadas a otros espacios fuera de los territorios indígenas. Es en este punto que el Estado ha incumplido y ha fallado, y a partir de eso se detona el conflicto que da vida a este informe. Pasa lo siguiente: hay grandes grupos de personas que son conocidas como terceros o colonos, que son personas no indígenas provenientes del Pacífico o del interior del país, que van a los territorios de las comunidades indígenas, se instalan ahí y comienzan un despojo. Este despojo, si ya el hecho de que estén ahí implica una violación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, se ve agravado por los mecanismos de violencia que son implementados para apropiarse con las tierras. Muchas de estas personas aducen tener títulos de propiedad, muchos de ellos falsos y otros incluso otorgados por autoridades en total inobservancia de la ley, y amparados y amparadas bajo estos títulos ilegales, lo resalto, exigen la tenencia de la tierra. Dentro de los mecanismos para despojar a las personas de sus localidades, hay múltiples formas de violencia, ¿no? Y hay una violencia que es organizada, que es estructurada, que tiene desde luego el fin de despojar a las comunidades de la tierra, pero también de causar temor y de inhibir a las personas de que sigan resistiendo a permanecer en sus comunidades. Esto no solamente se da por esa acción de los colonos, sino también por la omisión y la aquiescencia que ha tenido el Estado, porque no solamente ha tolerado que esta situación persista en la costa Caribe, sino que además este contexto de otorgamiento de concesiones a empresas extractivas en la región, desde luego que alienta a los colonos a instalarse en estas zonas. Porque además los colonos no son, digamos, tienen además un interés productivo muy específico. Muchos de estos grupos están vinculados con grandes terratenientes, con empresarios ganaderos, de explotaciones forestales. Entonces el interés detrás de todo esto también está vinculado con la producción, la riqueza a partir de los recursos naturales de la zona. En todo este contexto, dentro del informe podrán encontrar testimonios de las personas que han sido víctimas de esta violencia. Hay testimonios de hombres y mujeres que han perdido familiares, de hombres y mujeres que resisten a la invasión y que narran cómo los efectos de estos ataques son multidimensionales. Hay efectos respecto, desde luego, en la vida y en la integridad, ¿no? La cantidad de homicidios que se han suscitado desde que estalló la violencia. En 2012 empiezan las invasiones, pero en 2015 se ve el despliegue de la violencia. Y desde entonces han ocurrido alrededor de 20 más asesinatos, decenas y decenas de agresiones con arma de fuego. Hay un caso de una persona que fue víctima de violación sexual, una mujer que fue víctima de violación sexual. El despojo de las tierras, que además conlleva a una crisis alimentaria, porque desde la cosmovisión indígena Miskito, la vinculación con la tierra no es meramente de propiedad. La vinculación con la tierra tiene un sentido de identidad cultural, del vínculo de las personas con la tierra. Entonces, por un lado está la crisis alimentaria, porque las personas ya no pueden acceder a sus parcelas, ya no pueden acceder a sus alimentos, que no solamente son para el autoconsumo, sino también en algunas ocasiones para el comercio que les permite una subsistencia. Por un lado, entonces, está esta crisis alimentaria, pero también las afectaciones en la identidad cultural. Las personas indígenas ya no pueden vincularse con su tierra, se han visto replegadas en sus comunidades y han perdido ese vínculo incluso con sitios sagrados que ahora son ocupados por los colonos. Otra de las dimensiones o de los efectos que ha tenido estos ataques son los desplazamientos múltiples, el desplazamiento forzado, que ha obligado a miles de personas, y miles de casos que Sejutcan ha documentado, de personas que han tenido que huir a otras comunidades
dentro del mismo círculo, incluso al lado hondureño de la Mosquitia, ¿no? Han tenido que cruzar el río Coco, llegar a la Mosquitia, refugiarse de aquel lado, saliendo de la zona de influencia de los colonos. Desde luego esto ha tenido muchas consecuencias. Muchas personas narran cómo al llegar a refugiarse a otras comunidades se presenta otro efecto de la crisis. Las comunidades que les reciben, que también son comunidades que están padeciendo las obstrucciones al acceso a las parcelas, no tienen alimentación suficiente para las propias integrantes de su comunidad, mucho menos para recibir a personas de otras comunidades. Esto crea entonces también una conflictividad interna entre las comunidades por esta disputa y por esta necesidad de subsistir. Otras de las personas se desplazan a los puntos más urbanizados, a Huaspam y Puerto Cabezas, que son las dos localidades cabeceras municipales que concentran mayor actividad comercial, mayor desarrollo urbano, y hacia esas zonas también se ven obligadas a trasladarse. Muchas de ellas trabajando en contextos pues de mucha precariedad cuando llegan a encontrar trabajo, y el contexto vuelve a ser entonces revictimizante. Huyen de un tipo de violencia y llegan a vivir otras formas de violencia en estos espacios. A la par, como les mencionaba al principio, del sufrimiento de las comunidades en el día a día en sus localidades, está la labor de las personas de Sejutcan que acompañan la reivindicación territorial. El equipo de Sejutcan, que también son personas indígenas Miskitú, se dan una labor titánica de viajar a las comunidades para documentar las violaciones, para intentar denunciar al Estado lo que está ocurriendo, a pesar de que no hay ninguna respuesta y en ocasiones no se reciben incluso las denuncias. Pero hay una exposición muy importante de Sejutcan levantando la voz para visibilizar y para exigir al Estado que cumpla con garantizar los derechos territoriales y los derechos humanos de las comunidades Miskitú, lo que les ha valido una persecución, una estigmatización, grandes señalamientos por sectores afines al gobierno, ¿no? Al gobierno nacional, que también es parte del gobierno regional, y que implica una persecución en redes sociales, campañas de estigmatización, criminalización incluso, y hay todo un sistema de participación de las autoridades estatales para estigmatizar y denigrar la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Esto genera además divisiones dentro de las comunidades porque hay sectores afines al gobierno que el propio gobierno llega, vincula y trata de tomar de su lado para crear mayor conflictividad en la zona. Por estos motivos, como les comentaba, algunas de las integrantes de Sejutcan también son parte de la protección del sistema interamericano de derechos humanos, y esto también se aborda en el informe desde la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a defender derechos humanos de las personas que acompañan las luchas indígenas. Vemos también en este informe un recuento de las implicaciones de todos estos hechos respecto de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos se ven comprometidos en todo este conflicto? Está desde luego el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho al agua, a un medio ambiente sano, el derecho a defender derechos humanos y en general el entramado de los derechos de los pueblos indígenas, que el Estado ha ignorado no solamente porque la propia legislación nacional prevé la protección y la garantía de estos derechos, sino además por obviamente el entramado de tratados internacionales que garantizan los derechos de las comunidades, y porque específicamente al incumplir las disposiciones de la Corte y de la Comisión Interamericanas, el Estado está teniendo claramente una afrenta a sus obligaciones internacionales. Sobre este punto, damos cuenta en el informe cómo ante la Comisión Interamericana el Estado prácticamente ha tenido nula respuesta. No se presenta a las audiencias, a las reuniones de trabajo, no hay una respuesta efectiva ni siquiera ante el proceso escrito. Ante la Corte, a pesar de que sí hay una respuesta y sí hay un diálogo, el Estado no ha demostrado estar llevando a cabo ninguna acción para cumplir con lo ordenado, específicamente con una medida muy interesante que la Corte ordena, y es la creación de una entidad, de un órgano que pueda diagnosticar las fuentes del conflicto, pensando en que a raíz de esta información y a raíz de este diagnóstico se pudieran generar soluciones a la conflictividad en la zona.
el Estado no ha cumplido, no ha involucrado a las comunidades, no ha involucrado a sus representantes en la elaboración o la implementación de este tipo de medidas, y por lo tanto las comunidades siguen en una situación absoluta de riesgo. En este marco surge la necesidad de buscar nuevas formas y nuevos espacios de incidir, primero para visibilizar la causa de las comunidades indígenas, para visibilizar las implicaciones del conflicto, pero también para presionar y exigir al Estado que cumpla con garantizar los derechos de las comunidades indígenas Miskito. Si bien el informe se centra en estas 12 comunidades, que son las que son beneficiarias de la protección, esto no implica que no haya otras comunidades que también estén padeciendo la misma situación. Recordar que Nicaragua históricamente ha tenido estos conflictos. La primera sentencia sobre pueblos indígenas que se da en el caso de Aguas Tigni ya reconocía la conflictividad de los pueblos indígenas en la zona y la falta de garantía de sus derechos por parte del Estado. Así que en general lo que podrán encontrar en este informe es un recuento de estos hechos de violencia, un recuento de cómo opera este sistema de los colonos de agresión, de ataque. Van a encontrar los testimonios de muchos hombres y muchas mujeres que dan cuenta de esta situación crítica, y no pretende más que ser un eco de esas voces que han sido excluidas por el propio Estado nicaragüense y que a nivel internacional difícilmente se conoce cuál es la situación. Es también una invitación para que las personas tomemos conciencia, desde luego, desde otras perspectivas, para entender los conflictos territoriales, la identidad, la cultura, la cosmovisión de los pueblos indígenas, y también a otras entidades, a otros gobiernos, a entidades internacionales, a incidir frente al Estado de Nicaragua para que esta lucha que las comunidades dan de a pie, día a día, en el territorio, se acompañe también de estos esfuerzos que acompañan el reclamo y reclaman la exigencia de la garantía de sus derechos, la garantía de que se cumpla con el saneamiento territorial, la garantía de que se cumpla con lo dispuesto por la Corte y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se garantice el derecho a defender derechos humanos de las personas de Sejutcan que acompañan esta causa. Y en general, SEGIL entonces hace 10 recomendaciones que recogen esto que ya les comentaba, buscando que el documento sea también ese instrumento para presionar a otros gobiernos y a otras entidades internacionales. Así que eso es un poco de lo que va el informe. Ahora le cederé la palabra a Roberto para que nos pueda comentar un poco más sobre sus impresiones y valoraciones al respecto. Bueno, muchas gracias, Roberto, por acompañarnos en este primer panel. Les introduzco a el coordinador del equipo para Nicaragua de la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien nos va a reaccionar y a nutrir esta presentación del informe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primeramente a todos y todas las personas presentes, a nuestros, sobre todo de manera especial a las que vienen de Nicaragua, que han sido un recurso, yo siempre no lo cito en cada oportunidad, un recurso extremadamente valioso. Un agradecimiento y un saludo especial por parte de la Oficina Regional para América Central, con sede en Panamá, de donde yo vengo, y de su representante Marlene Alejos para todos ustedes. Y un agradecimiento muy especial al SEGIL para extenderme esta invitación y sobre todo, además de la invitación, también para haber realizado este informe. Para haber realizado este informe, porque creo que lo acabas de decir, una de las problemáticas, digamos, es el tema que muchas veces estas situaciones, estas violaciones de derechos, este sufrimiento de la población indígena en los territorios queda invisibilizado o se tiene realmente muy poca información. Entonces, ese es un aporte muy valioso. Sobre todo para contribuir a visibilizar las afectaciones a los derechos del pueblo miskito, pero yo creo que más en general también a la problemática de los pueblos étnicos en toda Nicaragua, porque yo creo que es bastante común la ausencia de información y conocimiento afuera de Nicaragua de estas situaciones. Visibilizar será entonces un poco la palabra clave
alrededor de la que yo voy a desarrollar esta breve intervención. Desde el informe se desprende con claridad, por ejemplo, la situación de discriminación histórica que afecta al pueblo miskito, pero también el difícil acceso a los territorios, que también representa un obstáculo adjuntivo. Y además, la compleja problemática que es ligada al ejercicio, el goce del derecho a la tierra y el territorio de estos pueblos indígenas. Eso es muy común, no es una situación aislada, es muy común por lo que pasan los pueblos indígenas en todo el mundo y especialmente en esta parte del mundo, en América Latina. En tal sentido, digamos, esta situación, el informe destaca como se está convirtiendo en una crisis como silenciosa en términos y que llega, digamos, a afectar lo más básico de las personas, el tema de la alimentación, la salud materna, la educación y también el derecho a una vida digna en general. Y todos sabemos que cuando hablamos de pueblos indígenas, además hay una dimensión colectiva. Estas eran las dimensiones individuales de los derechos, pero cuando hablamos de pueblos indígenas, también tenemos una dimensión muy importante que es la dimensión colectiva, y donde la tierra, el territorio, la cultura y el derecho a un gobierno propio son varias de las dimensiones, a la autodeterminación, son varias de las dimensiones en las cuales la dimensión colectiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas se tienen que desarrollar. También quizás hay que recordar que los derechos de los pueblos indígenas se han venido afirmando de manera más reciente con respecto a los demás. Digamos que el auge, empiezan a defender de manera más decidida en los años 60, 70, o sea, en tiempos mucho más recientes con respecto a otras batallas que han sido implementadas dentro de la sociedad civil y la comunidad internacional. Y ahí sí, los pueblos indígenas y sus organizaciones han cabildeado en el plan internacional y han logrado, por ejemplo, que se constituyeran, por ejemplo, en el seno de las Naciones Unidas, una serie de instituciones y mandatos específicos, ¿no? Como el Foro Permanente, el Mecanismo de Expertos y la Relatoría Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto también, estamos hablando de creación reciente, entre 2001 y 2007. De 2007 también es la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, de nuevo, esto es un camino, al igual que en otros derechos se ha ido consolidándolos, concretándolos, etcétera. Eso es un camino que está abierto y en marcha. Ahora, de nuevo, volviendo a Nicaragua, yo recordaría que también varios de las relatorías o procedimientos especiales que dependen del Consejo de Derechos Humanos se han ocupado, aunque, digamos así, de manera ocasional, se han ocupado de la situación de los indígenas en Nicaragua. Eso ocurrió, por ejemplo, en 2013, pero también en 2015 hubo una intervención, una comunicación y un comunicado de prensa de la relatora especial sobre los derechos de pueblos indígenas, que incluso está citado en el informe. Más recientemente, en mayo de 2008, 4 procedimientos especiales, incluyendo a la relatora sobre derechos de pueblos indígenas, también enviaron una comunicación sobre las violaciones a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica que se venían dando en las protestas alrededor del incendio de la reserva del Indio Maíz, por ejemplo. Volviendo de nuevo de manera específica al informe, yo quisiera destacar, me llamó la atención el llamado que hace el informe a las distintas instancias del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, a la alta comisión, incluyendo a la alta comisionada de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, a la diferente relatoría, al mismo Consejo de Derechos Humanos, para que ejerzan todas sus facultades amparadas en sus respectivos mandatos, a fin de exigirle al Estado nicaragüense que implemente todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de los derechos de estos pueblos en sus territorios. Obviamente debe reconocerse que esta es una exigencia absolutamente fundamentada,
pero también, y entiéndeme, no es con la idea de buscar justificaciones, más bien con la idea de tratar constructivamente de mirar cómo podemos, digamos, todos y todas conjuntamente activar o hacer que esos mecanismos que acabamos de mencionar puedan actuar de manera más frecuente o consistente con respecto a la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua. Entonces ahí no podemos no considerar cuál es actualmente la situación en Nicaragua. La situación es que, por ejemplo, en Nicaragua no hay un coordinador o coordinadora residente de Naciones Unidas desde el 2016. Esa es la persona que es la persona que interlocuta, que representa al secretario general de Naciones Unidas en un país y es, digamos, el principal interlocutor de los gobiernos. Eso es un factor que obviamente no ayuda. Por otra parte, saben que la Oficina de Derechos Humanos, al igual que la CIDH, por el momento, digamos, no está permitida nuestra presencia en el país. Nosotros hemos estado por un breve periodo, pero digamos, en este momento no. Y en los últimos, digamos, aunque en cuanto a la relatoría o procedimientos especiales, el gobierno de Nicaragua, el Estado de Nicaragua tiene una invitación abierta. Es decir, que teóricamente existen las condiciones para que dentro de sus mandatos, estos expertos y expertas también realizan misiones al país, a países, que es una parte muy importante de sus actividades, pero digamos, tampoco se han podido concretar, pese a existir esta invitación. Quizás algo que podría destacar positivamente, que es porque algo hay que decir por lo menos positivo, es que en los últimos 4 meses, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua ha reanudado un poco su interacción con varios órganos de tratado. Los órganos de tratado son, bueno, hay como 9 tratados principales internacionales en materia de derechos humanos y cada tratado tiene un comité, se llama, que está encargado de velar precisamente para el respeto y la implementación de los derechos de cada tratado. Entonces ahí tenemos el Comité de Derechos Humanos, ahora le voy a nombrar alguno. Pero digamos, en los últimos 4 meses, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua ha reanudado su interacción con los comités, ha presentado 7 informes a distintos comités, que como decía, eran debidos, se debían presentar ya desde hace varios años. Eso, digamos, es una apertura y nos da una muestra de que por lo menos, digamos, a través de los comités van a ser o pueden transformarse en otro de los escenarios de incidencia precisamente para la realización de derechos. Pero de cara a todo eso, ahí se entiende como el papel de las autoridades indígenas y de sus organizaciones matrices, o sea, las mismas organizaciones indígenas, y de los defensores y defensoras de derechos humanos que los acompañan, asume una importancia aún más fundamental para superar esta invisibilización. Por ejemplo, nosotros desde la Oficina ONU de Derechos Humanos, desde el 1 de septiembre, cuando el gobierno terminó nuestra invitación en el país, hemos venido publicando unos boletines mensuales sobre la situación observada en el país. Ya hemos publicado 10 y, por ejemplo, sería excelente que pudiéramos publicar uno más enfocado sobre la situación de los pueblos indígenas o de algunos pueblos indígenas, exactamente. Pero digamos, más allá de este esfuerzo muy loable que acaban de hacer ustedes, para hacer esto es también necesario que escalemos bastante la colaboración. Acá están presentes muchas de las personas a las cuales yo molesto muy a menudo, porque me dan información con la cual nosotros podemos seguir informando primeramente a la sociedad de Nicaragua, pero también a la comunidad internacional, al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos sobre lo que está ocurriendo en el país. Y desde una perspectiva ya concreta, para llegar a aterrizar más aún, por ejemplo, y sin perjuicio que ustedes obviamente continúen los procesos que tienen encaminados tanto con la Corte
como la Comisión Interamericana, el sistema universal, el sistema mundial de derechos humanos puede servir, obviamente, y sirve de manera complementaria al sistema regional. Entonces, por ejemplo, es importante continuar alimentando, por ejemplo, con más información a las relatorías, a los procedimientos especiales y incluso a la oficina. Y en eso también nos pueden utilizar, somos un equipo pequeño, pero nos pueden utilizar, por ejemplo, pueden contar con nuestra asesoría para ver cómo lo podemos optimizar estos esfuerzos de transmitir información y darle seguimiento. Simplemente un paréntesis, tengan presente que estos expertos o los comités, etcétera, son unos órganos integrados por expertas independientes, pero sí nuestra oficina le funciona como de secretaría técnica, entonces sí que podemos dar un cierto apoyo, aunque debe de entenderse que las actuaciones son totalmente independientes y autónomas, pero en tema técnico de preparar, por ejemplo, remisión de información podemos ayudar. Además de los mecanismos específicos, le estaba hablando de que se refieren básicamente a los derechos de los pueblos indígenas, también los órganos de tratado, como le decía, pueden ofrecer unos escenarios propicios para hacer incidencia. Solo dos ejemplos. A raíz de esa reactivación de la cual yo le he hablado, entre el 14 de octubre y el 8 de noviembre, el Comité de Derechos Humanos, que como lo dice el nombre, es el que vela sobre la implementación del respeto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si dice en términos técnicos, va a examinar la lista de cuestiones previas, pero nada más, sin ahondar mucho, nada más que es una etapa del examen y del diálogo que va a tener con el Estado de Nicaragua, y es una oportunidad. Y ahí, por ejemplo, hasta el 30 de agosto hay un límite para que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer llegar información. De manera análoga, el Comité de para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales va a hacer lo mismo entre el 21 y el 25 de octubre. Y ahí lo hablaba antes con Loti, ahí es hasta el 26 de agosto es el límite para hacer llegar la información. Y digamos, incluso hay ahora el 20 de septiembre se va a concluir, digamos, la sesión del examen, el ciclo del examen periódico universal. Y ahí también en Ginebra con el Consejo de Derechos Humanos va a haber la adopción del resultado y es otro de los espacios. Yo no quiero cerrar y voy a cerrar ahora, pero no quiero abusar del tiempo, pero digamos, otra recomendación que me parece importante, tanto para las organizaciones de la sociedad civil como para las autoridades indígenas, es buscar también nuevas alianzas. Buscar nuevas alianzas, y me refiero, por ejemplo, con organizaciones hermanas indígenas, con medios de información, con universidades y con fuerzas vivas de la sociedad, tanto en Nicaragua como afuera de Nicaragua. Porque realmente cuando hemos visto que como le digo, uno de los temas es la visibilización para digamos así, impulsar, estimular respuestas por parte del Estado, uno de los temas puede ser fundamental es la visibilización. Precisamente estas alianzas son susceptibles de obtener, digamos, buenos resultados. En cuanto a la alta comisionada, Michelle Bachelet, en varias oportunidades ha reiterado públicamente la voluntad de que su oficina pueda retornar en Nicaragua para trabajar con condiciones adecuadas. Y digamos, ese sería un trabajo para mejorar la situación de derechos humanos y aunque hasta este momento no se haya logrado poder retornar, yo subrayaría que de todas maneras estamos manteniendo una comunicación abierta con el gobierno y continua. De concretarse esa posibilidad, pensaría que precisamente respetando el enfoque de derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas seguramente van a estar dentro de las prioridades.
Pero, digamos, hasta que eso no resulte posible, yo les aliento a que podamos mantener una comunicación más regular, a que podamos compartir tempestivamente información relevante en tema de pueblos indígenas. E igualmente le ofrezco la disponibilidad de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos para asesorar y coadyuvar en las interacciones que ustedes, como tanto sociedad civil y autoridades indígenas, se propongan tener con los órganos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Y al respecto, digamos, yo quiero cerrar esto una vez más agradeciendo de toda manera los inmensos esfuerzos que están haciendo en una situación tan difícil, en una crisis social, política y de derechos humanos a la cual todavía no se le ve un fin. Muchas gracias. Y disculpen si he sido un poco largo. Muchas gracias a Eduardo, a Roberto por la presentación y por la reacción al informe. Ahora, pues bueno, no nos vamos a quedar con la parte técnica o solamente con la parte de documentación. Este evento en realidad es un pretexto para sostener un diálogo con la causa Miskito, un diálogo muy nicaragüense. Entonces, para eso nosotros salimos de escena y le pido por favor a Wendy Flores, coordinadora del colectivo Nicaragua Nunca Más, quien va a conducir esta segunda parte del evento, que nos acompañe de este lado. Francisca, Malen y de ella te sentas. Bueno, tengo el agrado de presentarles a Francisca Ramírez, defensora de derechos humanos, líder del movimiento campesino desde el año 2013 y que también ha batallado pues luchas anticanal en Nicaragua y hoy desplazada por la represión en Costa Rica. Lottie Cunningham, defensora de derechos humanos desde 1997, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Bienvenida, Lottie. Muy emocionada de haberte visto hoy. Madeleine Caracas, líder estudiantil, activista e integrante de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia, también desplazada en Costa Rica, producto de la represión. Wilfredo Miranda, periodista de Confidencial desde hace 8 años, autor de una investigación sobre el tráfico de tierras Miskito y la vinculación de altos funcionarios del gobierno de Nicaragua, incluyendo a Hernán Estrada, una investigación que se publicó en el año 2015. Bienvenido, también actualmente en Costa Rica. Gracias a CEGIL por esta invitación, por esta investigación. Y voy, antes de lanzar esta primera pregunta, tienen, 5 minutos cada uno. Les voy a sacar un papelito verde cuando les falte 1 minuto y el rosado cuando se acabe el tiempo. Viendo un poco el informe, voy a decir solamente unas líneas de una de las entrevistas antes de la pregunta. Están armados, cuentan con escopetas, rifles, AK, francotiradores y armas de asalto. Jacobo Santa Clara, mayo del 2018. Ahora les pregunto, ¿por qué la lucha del pueblo Miskito, ustedes consideran, y los que estamos aquí, se ha invisibilizado con toda esta violencia que se ha vivido en el Caribe? Tienen 4 minutos,
bueno, 5 minutos y al cuarto minuto les aviso. Bueno, buenos días a todos. Gracias, ¿verdad?, por este espacio. Gracias a los organizadores, porque es un espacio muy importante que lastimosamente en Nicaragua no lo tenemos para poder hacer nuestros debates internos de la realidad que vivimos. La historia de los pueblos indígenas es una historia muy triste porque nos han dividido a los mismos nicaragüenses. La historia de los pueblos indígenas es desde mucho antes de lo que nació el movimiento campesino. Y aquí está una persona que yo conocí en el 2017, que nos encontramos por primera vez, que se llama Rommel. Rommel, después de 5 años de lucha, en el 2017, él llegó a mi comunidad. Y fue para él sorprendente cuando le entregamos un libro como de 500 páginas de la lucha que habíamos hecho por 5 años. Llegamos a las 2 de la mañana platicando de la historia que habíamos vivido defendiendo nuestros territorios en contra de un proyecto del Canal Interoceánico, de una ley que había hecho el gobierno en contra de los derechos de los campesinos sin consultarle a los campesinos. Y él me comenzaba a contar la historia que estaban viviendo, de la manera que estaban viviendo, una historia también triste como la que estábamos viviendo los campesinos que estábamos en contra del proyecto, en contra de la ley. Y fue bien triste porque hasta entonces nos pudimos ver cara a cara. Ya con Loti nos habíamos visto en muchas ocasiones en paneles, ella explicando lo que sufrían los pueblos indígenas, yo explicando lo que sufrían los campesinos que estábamos en contra del proyecto, y era una historia muy triste y salíamos y platicábamos la misma historia que vivíamos. Pero después del 2017 ellos nos comenzaron a contar lo que estaban viviendo, de los sacrificios que vivían, que ya no podían trabajar en sus tierras, que ya no tenían alimentación, que estaban pasando una crisis alimentaria. Y nosotros como campesinos buscamos alternativas de buscar cómo mandarles alimentación. Y eso nos costó costos de cárceles, costos de ser descomisados los camiones, de quitarnos, en una ocasión tratamos de mandar ropa a los pueblos indígenas y alimentación a escondidas, como en nuestra propia patria, y en Nicaragua la solidaridad se llegó a tener un límite, que no podía ser solidario ni con nuestra propia gente que sufría. Y me acuerdo que buscamos un camión, mi esposo lo llevaba escondido y estuvo 2 horas enchachada por querer trasladar esa alimentación, y en cambio pudimos trasladar parte de eso hacia Managua y entregárselos a gente que representaba en ese momento a los pueblos indígenas. Pero eso ha invisibilizado. Otra cosa que ha sido invisibilizado es que no, o sea, hemos sido discriminados los campesinos y los pueblos indígenas por mucho tiempo. Por mucho tiempo hemos sido el sector que hemos puesto todo, pero hemos sido el sector que nunca nos han dado derecho. Tristemente en Nicaragua hemos tenido un capitalismo salvaje que siempre trata de cada día hacer proyectos extractivistas para desplazar cada día a los que un poquito pueden y desplazar a los más pobres. Eso ha venido siendo, si ustedes hicieran un estudio de la palma africana, hay una invasión. Y todos esos terrenos fueron comprados a otros ciudadanos nicaragüenses para empujarlos a meterse a esos territorios indígenas, a las reservas. Y algo de que el interés al capital nos ha llevado a donde estamos y nos ha llevado a esta crisis que estamos viviendo. Porque es triste lo que hemos venido viviendo los nicaragüenses, los pueblos indígenas como los campesinos. No tenemos derecho a medios, o sea, el gran capital cauta todo, si no es el gran capital, lo cauta el poder, entonces ahí callan nuestras voces. Nosotros vivimos por 5 años bajo de una represión y bajo de otro nivel que estábamos un poco más afuera que los pueblos indígenas que están más alejados. Y fuimos invisibilizados. Por mucho tiempo salíamos 60, 80 camiones hacia Managua. Y aquí yo felicito a Confidencial, a la Radio Corporación, a 100% Noticias, los medios independientes que nos dieron una poca cobertura por la distancia, pero ahí estuvieron. En muchas ocasiones ellos estuvieron presos como periodistas también por cubrir las marchas campesinas. Entonces eso ha pasado con los pueblos indígenas. Pero a la actualidad de hoy, este sufrimiento que hemos vivido después de abril, esos crímenes de lesa humanidad que hemos visto que no han perdonado ni pueblos indígenas, ni campesinos, ni estudiantes, ni sociedad civil, nos tiene que ayudar hoy a luchar por derechos. Y nos tiene que ayudar a vernos como hermanos. Y nos tiene que ayudar
a estar pendiente de esos pueblos indígenas, a hacer o sea, una directiva, una organización de defensores de derechos humanos que estemos pendientes de esos pueblos y que no dejemos que haya un exterminio total de los pueblos indígenas, que es el miedo que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Francisca, por apegarte el tiempo. Loti, ¿por qué consideras que se ha invisibilizado esta lucha? Quiero agradecer esta oportunidad de este espacio de reflexión donde conjuntamente con los movimientos sociales y este público presente vamos a reflexionar sobre la lucha del pueblo miskitú que ha estado invisibilizado históricamente. Los derechos por los que han luchado tanto tiempo el pueblo miskitú se derivan de las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales, en las que estos derechos, particularmente la autonomía, los derechos territoriales, el derecho a la lengua, se nos han negado. En primer lugar, el territorio de la Mosquitia fue un territorio en disputa por las potencias coloniales, tanto la española como la corona británica. Y fue hasta 1894 cuando Nicaragua terminó por anexar forzosamente la reserva Mosquitia a la soberanía de Nicaragua. La colonización condujo al despojo de nuestras tierras y recursos naturales. Estos procesos continúan en la colonización interna, así lo identificamos nosotros los pueblos indígenas, que la colonización sigue, debido a que existen conflictos internos para despojar al pueblo miskito de sus territorios y sus recursos naturales, así como la discriminación contra nuestras culturas. En Nicaragua se ha invisibilizado la lucha del pueblo miskito, por lo que existen manifestaciones de racismo estructuradas, institucionalizadas, cuya expresión más evidente es este informe. Es el desarrollo humano desigual en el país, donde observamos que la mayoría de los territorios ocupados por los pueblos indígenas se encuentra la población entre los más pobres. Podemos verlo en los datos estadísticos, donde los municipios más pobres de Nicaragua es el municipio de Huaspán y Pruinzapolca, donde se encuentran altos niveles de mortalidad infantil y de mortalidad materna. Sin embargo, frente a esta historia, el pueblo miskito se ha organizado y luchado por el reconocimiento de sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos, para el buen vivir. Nuestras demandas han sido escuchadas y adoptadas en las legislaciones. Sin embargo, seguimos siendo discriminados, aunque las leyes existen, las autoridades del Estado de Nicaragua no lo aplican. Es decir, el Estado de Nicaragua no siente la realidad de la diversidad cultural que existe en nuestro país. Y esa brecha entre las leyes y la realidad lo podemos poner con el ejemplo que aunque tengamos una legislación de autonomía, el derecho a los territorios,
que es el régimen de la propiedad comunal y la ley de lengua, pero en la práctica se nos ha negado este derecho por tener siempre, hemos enfrentado una injusticia estructural, pero ha sido complejo pues lograr esa justicia social que aspiramos. Los derechos a la tenencia en la tierra ha jugado un papel fundamental en la búsqueda de la justicia, como es el caso de Aguastigny versus Estado de Nicaragua, y ahora las medidas de protección otorgadas por el sistema interamericano. Sin embargo, todos estos esfuerzos que hemos venido haciendo nos mantiene invisibilizados, porque existen estas políticas específicas de asimilación que tiene el Estado para modificar estos procesos y cometer un etnocidio al pueblo misquito. Gracias. Gracias, Loti. Madeleine. Madeleine, desde tu perspectiva, ¿por qué consideras que se ha invisibilizado esta lucha? Igual quiero agradecer el espacio. En sí me parece un espacio valioso porque yo en toda mi vida escolar, mi vida universitaria, nunca he tenido un espacio como este para hablar. Yo estudiaba en la Universidad Centroamericana en Managua, y aún así eran pocos los espacios que habían, o pocos los espacios y poca la convocatoria que había para hablar de estos temas. En sí yo quiero comenzar a hablar como una joven del Pacífico, privilegiada, de una zona urbana de la capital donde se rige de alguna u otra manera la plática política y la plática del país. Desde esa posición diría de que todo lo que diré ahorita es hablar desde mi experiencia, desde el otro lado. Desde el lado en el cual crecí, tuve la oportunidad de estar becada en un colegio privado, un colegio que debería de tener una mejor educación, mejor acceso a información y demás, y aún en eso se seguía negando que existía otra región. Se seguía negando otra región que no era el Pacífico, que no era en la zona urbana. En todo esto, me encuentro con la palabra otredad, y la otredad como algo no desde el rechazo y la diferencia y algo que anula al otro, sino en algo en que me reconozco en el otro, que no vivimos una misma experiencia, que somos de comunidades diferentes, pero reconozco al otro, y en el otro también me reconozco a mí en una parte. A mí me gusta esta palabra porque creo que definirá como lo que voy a hablar, desde dónde estoy hablando. Bueno, como joven y el año pasado con la lucha de Indio Maíz, me uní y fuimos un grupo de estudiantes que comenzamos a hablar de este tema, y de repente comenzó a pronunciarse las palabras comunidad indígena, derecho, después de mucho tiempo que muchas otras personas y grupos y sectores lo venían pronunciando, pero claro, esta vez venía de otro sector, de un sector que está ubicado de un espacio en la capital, en la universidad, y que de alguna u otra manera estaba haciendo un ruido y desestabilizando la agenda que el Estado mismo tiene en los medios. Para mí, reconocerme en eso ha sido bien chocante, porque durante todos mis años, bueno, tengo 21 años apenas, pero durante mi edad comencé, y lo digo con honestidad, comencé a reconocerme en un país mucho más grande que el que mi imaginario, que el que la universidad, que mi ambiente me había creado. Y comencé a reconocerme en otro espacio, que el territorio de Nicaragua de repente ya no era Managua, era un espacio más grande que ese. Y suena duro, pero es real.
es real y es crudo, porque la educación del país, ya sea la privada y la pública, que obviamente tiene mucho más poder el Estado y tiene mucho más involucramiento en cuanto a la enseñanza y demás, de alguna u otra manera las dos han estado negando siempre esta Nicaragua, en la cual la vemos en un mapa, en la cual algunos erróneamente hablan de integrar y no hablan de autonomía, donde no tenemos ni idea de qué significa colono, y esa palabra muchas veces es ajena porque no lo estamos viviendo, y muchas veces los colonos también somos nosotros, esos que intervienen en otros espacios. Entonces yo creo que esa invisibilización pasa uno como el proceso de la historia, cómo se ha construido, quienes han construido la historia, y en los últimos 12 años el gobierno que ha construido también como todo el sistema de educación y demás, no ha ni siquiera identificado, ni tampoco hay una preocupación por eso. El otro está el hecho, para mí, la distancia, cómo la entendemos, es bien difícil. El hecho que ni siquiera para acceder o ir a estos espacios no haya un camino accesible para llegar, en el cual nosotros podamos acceder, podamos de alguna u otra manera ver otras realidades, y que no esté visible en eso, yo creo que ese es otro de los factores. Y ya creo que como el último, para terminar, esta idea en el cual hemos entendido de que y hemos anulado otras realidades. Por eso yo vengo como con la otredad, como en eso de reconocernos y de comenzar a crear un proceso como que tenga que ver con educación, un proceso multisectorial en el cual todos podamos construir a conocernos entre todos y a comenzar a poner agenda y puntos en común, y cómo otros desde espacios más privilegiados, en espacios que son más visibles, podemos ir poniendo otra agenda, dando espacio a otras personas para que visibilicen sus problemáticas. Gracias, Madeleine. Wilfredo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad a Cejil y a todas las personas que están aquí, que las conozco desde Nicaragua, en las diferentes luchas que me ha tocado darle cobertura como reportero. Yo quiero empezar por lo siguiente: las palabras asesinato, secuestro, violaciones sexuales, exilio, son palabras que en el último año y medio en Nicaragua las hablamos casi diario, las hablan los medios de comunicación, pero el pueblo miskito las está viviendo desde hace años y nadie habla nada o poco de eso a nivel nacional, mucho menos a nivel internacional. La invisibilización tiene todos los factores multidimensionales que han mencionado. Hay un olvido histórico con la costa caribe, pero además yo resaltaría dos cosas. El primero, la mentalidad del Estado de Nicaragua, de los gobiernos que han pasado, de ver a la costa caribe como un botín que hay que saquear, que no entienden la cosmovisión del pueblo indígena, su relación con la tierra, no solo para el tema del cultivo, sino también la conexión espiritual, no la entienden. En segundo lugar, hay una política desde siempre, desde la época de Somoza, con Ortega, con otros gobiernos, de extractivismo, de concesiones mineras, pero también hay otro factor que une también un poco a la crisis social actual de Nicaragua con lo de las miskitos, que es la corrupción, avalada desde el propio Estado, desde los funcionarios del Estado. En el caso de los miskitos hay una ley excepcional que si se cumpliera no hubieran ese problema, pero es el mismo problema de Nicaragua. Hay leyes buenas que no se cumplen por pura premeditación y alevosía de las autoridades. En 2015 en el pueblo miskito se desató básicamente una matanza de colonos que llegaron a invadir las tierras. Yo tuve el privilegio de asistir con Loti y con el CEJUDCAN y internarnos por semanas en comunidades para entender ese drama, y lo que encontramos fue una corrupción desde las autoridades municipales hasta las autoridades altas. A través de esa investigación periodística nosotros logramos probar que el que hasta hace poco fuera Procurador General de la República
básicamente traficaba tierras indígenas. Hay nombres que en la costa caribe, Loti no me va a dejar mentir, que suenan: Waldo Müller, Carlos Arlemán, funcionarios del Frente Sandinista que han venido traficando con la tierra, y hay una ausencia total del Estado, el registro público de la propiedad es casi inexistente. Entonces ahí basta un papel firmado a mano para que un colono lo tenga y diga: esta es mi tierra, cuando está usurpando territorio. Entonces ha habido una especie de resistencia de los misquitos a no ceder su territorio, pero eso ha sido imposible ante el avance violento de los colonos que usan armas de guerra, que asedian a las comunidades, y ha habido un desplazamiento forzado. Nosotros tuvimos la oportunidad de cruzarnos a Honduras, a la comunidad de Pranza. En aquel momento ya habían como 800 misquitos exiliados que huyen de esa violencia de los colonos. O sea, el tema está en el olvido porque tampoco hay una política, ni una voluntad política del Estado, ni de nadie en Nicaragua por tratar de resolver el drama que viven los misquitos allá en la costa caribe. Gracias, Wilfredo.